para acceder o ver qué es lo que impide dentro de nosotros, dentro de nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, qué es lo que no permite que obtengamos esa respuesta que estamos necesitando, y ponernos en paz con Dios. Y ese ponernos en paz para tener ese corazón en reposo que nos lleve a escucharlo y a saber, a obtener la dirección que estamos buscando. Y quienes estén pasando por buenos momentos en su vida y que se sientan alegres y agradecidos con Dios, también es una oportunidad para incrementar esa intimidad. No importa lo que estemos pasando, la intimidad con Dios es lo más importante. Pero nosotros como seres humanos solemos siempre como retraernos en los momentos de dudas, de dificultades, o cuando no ocurren cosas que nosotros estábamos esperando, y lo primero que se ve afectado es nuestra relación con Dios, cuando debería ser lo que más se debería fortalecer. Casi que siempre vamos corriendo a eso. En momentos difíciles nos acercamos a Dios, casi como en una especie de queja o reclamo, y luego nos alejamos de Él. Y es precisamente eso lo que el enemigo de nuestra alma quiere que suceda, porque sabe que la victoria la va a conseguir alejándonos de Dios. Entonces, más que cualquier otra cosa en esta tierra, lo que más debemos buscar es sostener y mantenernos en una relación con Dios. No estoy hablando de las circunstancias, independientemente de la que sea, y ahí es donde vamos a encontrar el reposo, el agua, la fuente de la cual el agua nunca se va a agotar, esa fuente inagotable de paz, de instrucción, que te hace sentir victorioso aún en medio de una circunstancia difícil. Y ahí es donde Él va a poner fe, que es cuando la va a necesitar. ¿Cuándo uno necesita fe? Pues cuando está en las vacas flacas. Y ahí es donde más debemos acercarnos al Señor. Entonces, sin importar cuál sea tu circunstancia hoy, vamos a entregarle este momento a Dios para reconocerle, para que Él nos acompañe acá y esté su Espíritu entre nosotros, y que nuestro corazón y la manera en que nos acercamos a su palabra sea de su agrado. Padre, yo te doy gracias por cada persona, por cada hijo tuyo que hay acá, Señor, en este lugar, en esta casa. Gracias porque ha sido tu voluntad quien les ha traído, no para escuchar a una persona, sino tu revelación, con los matices, Dios, de la historia y de todo el acontecer que se da en la revelación, pero por sobre todas las cosas tu palabra. Porque si tu palabra no edificara, nosotros no estaríamos acá. Pero hemos descubierto cómo tu palabra puesta en práctica da resultados. Gracias. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, a que cada palabra que aquí se lea, de aquí se diserte, se hable, se exprese, esté llena, Señor, con la unción, bajo la tutela del Espíritu Santo, y que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. No nos interesa, sino queremos que nos edifiques, Padre, en el nombre de Jesucristo, y que todos permanezcan en unidad, y que te conozcamos, Señor, íntimamente. Gracias por el futuro que tú ya sabes y que tú guardas en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que sea tu voluntad expresada acá, Señor. Amén. Bien. Hola. ¿Y el coro? Cuando vienen más no hay tanta comida. El gato de la comida toda. Ese gato. Bien. ¿Quiénes vienen por primera vez a... Pues yo te decía que ya había, pero ya te he visto mucho a ti. Ah, ok, acá. Y me regañan y todo, muy bien. A ti también, pero ya te había visto anteriormente. No sabe usted que la monitora mía. Usted da mucha papaya también. Mucha papaya. Sí, sí, correcto. Y vamos a empezar
¿sí? Digamos en el 24. Bien, entonces yo creo que ya les han dicho o han tenido la oportunidad de escuchar alguna charla, ¿cierto? De las que aquí se dan. Okay. Entonces no hay que hacer ningún prólogo. Excelente. Aparte estaban atentos. Ahorita que estaba hablando como ese fortalecimiento de la relación con Dios a pesar de las circunstancias. Esa relación se construye netamente con la oración, pues solamente a través de la oración. Sí, pero la pregunta entonces sería ¿qué es la oración, cierto? Porque la oración es un encuentro por el cual pueden mediar palabras o no mediar palabras. La oración puede ser estar con, pero más que la oración va encaminada a la comunión, ¿cierto? Nosotros tenemos como referente o utilizamos la expresión oración como hablarle a Dios y esperar una respuesta. Pero cuando nosotros hablábamos y escudriñábamos el Padre Nuestro, vemos que Jesús está hablando de tener una comunión con el reino de los cielos y con el Padre. Así que la razón de ser de la oración o de esa comunión es poder entender o bajar lo que está arriba en el corazón del Padre, traerlo a mi vida y expresarlo a la vida de los demás. Eso es el camino, o a eso me debe llevar a mí la verdadera oración, a conocer qué hay en la esfera celeste, qué está en el corazón del Padre, qué es lo que hay allí y cómo manifestar eso que está allí en los cielos, aquí en la tierra. Es como si fuera tirar una red al cielo y traerla y manifestarla a la tierra. Ese es el propósito de la oración. Dios quiere que cuando oremos nosotros seamos como activos en el papel del cielo. Entonces por eso es que hemos a veces errado en la oración y creemos que la oración es el momento por el cual yo me acerco al Padre para pedirle solución a los problemas de mi vida diaria. Entonces yo tengo un problema, tengo una inquietud, una dificultad, oración. Eso es una parte de la oración, ¿cierto? En un estado de necesidad, pues le pedimos al Padre, pues es nuestro Padre, es nuestro proveedor, y Él tendrá atención de nuestra necesidad. Pero el principal propósito de Él es conectarnos a su voluntad para expresarla aquí en la tierra. Ese es el propósito de conocer a Dios. Y lo extraño de esto es que se produce una paradoja, y la paradoja es la siguiente: haciendo la voluntad de Dios vas a descubrir qué es lo que anhela tu corazón. De verdad. Nuestro corazón, el que Dios creó, anhela hacer la voluntad del Padre, a menos que no tengamos el Espíritu de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios habitando en nosotros, entonces la voluntad del Padre se nos va a volver un problema, porque no vamos a querer hacerlo. Una carga, un problema, y ya entendemos el por qué algunas personas dicen: ah, no, tú llegaste a Dios o te convertiste, uy, ahora sí es que empieza lo duro. 10 años muy duros, ya después de pronto uno va como respirando. Y he escuchado muchos creyentes que se refieren así a su evangelización y hacia las personas que recién llegan al Señor. Y lo hablan precisamente porque no tienen una correcta comprensión del mundo espiritual o de la comunión con Dios y del Espíritu Santo. Y el Evangelio no es una carga, es todo lo contrario, es una descarga. Es una descarga de lo que no te sirve, pero a veces estamos tan aferrados a cosas que no sirven que nos duele. Bien, vamos entonces, ¿algo más? Estamos en el libro del profeta Ezequiel. Estamos por una serie de oráculos. ¿Qué son los oráculos? Son profecías en las que Dios está sentenciando algunas ciudades, unas ciudades que eran cercanas a Jerusalén. Jerusalén, la capital de Judea, la ciudad santa donde estaba el templo de adoración, iba a ser destruida por manos de los babilonios encabezados por el rey Nabucodonosor. En estas profecías, habíamos visto la charla pasada, cómo Dios estaba hablando sobre el futuro de las naciones circunvecinas de Judea, de Judá, de Jerusalén. Los primeros de los que hablamos fueron los
los amonitas, ¿cierto? Nación vecina a Israel. Después también estaban los moabitas, otra nación transjordana. Y ya vamos a hablar de los filisteos, también hablábamos de los nabateos, o de los descendientes de Esaú, que eran como primos hermanos. Todas estas naciones, cuando Israel es asediada, cuando Jerusalén, la capital religiosa, centro religioso de Israel, es asediado y queda en manos de Nabucodonosor, estas naciones, según nos cuenta Ezequiel, caen en, digámoslo así, como en enfanarse y en casi que burlarse satíricamente de la caída de Jerusalén. Ciudades vecinas e incluso sus primos hermanos burlándose de la desgracia de Israel. Y sobre esta burla y sobre este oportunismo de estos reyes de estas ciudades circunvecinas es que Ezequiel está profetizando sobre ellos. Ya hablamos de cómo fue la destrucción de Moab, cómo fue la destrucción de los amonitas, históricamente también la de los nabateos, que yo creo que terminamos la charla en cuando los macabeos prácticamente aniquilaron a todo el pueblo nabateo. Los macabeos, que era una facción que se rebeló contra el imperio de griego, pues helenizante, que llegó a conquistar prácticamente todo el cercano oriente. Ellos se rebelan, ganan, vencen y también alcanzan a llegar los mismos judíos a hacer convertir a todo el pueblo nabateo, que tenían como capital Petra, o sea, los descendientes de Esaú, en el sur de Palestina. Allí los obligan a todos a circuncidarse, y cuentan los historiadores que Juan Hircano, en el año 126 antes de Cristo, los obligó a circuncidarse a todos, y hubo una infección masiva y muchos murieron de fiebre y todo eso por la infección. En ese tiempo no existían antibióticos, pero lo que sí sabemos es que históricamente ese pueblo desapareció tal cual lo había profetizado Ezequiel. Ahora vamos entonces al capítulo 25, versículo 15. Simplemente es un recordatorio, porque es que hablamos mucho la charla pasada de como todos esos acontecimientos históricos, de que fue el último pueblo del que hablamos. Ahora vamos a hablar contra Filistea, ¿cierto? O una profecía contra el pueblo filisteo. Entonces, Ezequiel capítulo 25, verso 15. Así habla el Señor. Por haber obrado vengativamente los filisteos y haberse vengado con odio en el alma, exterminando con odio secular, por eso, dice el Señor, yo tenderé mi mano contra los filisteos y exterminaré a los cereteos. Haré perecer hasta los restos de los habitantes de la orilla del mar. Haré con ellos grandes venganzas, con furor los castigaré y sabrán que yo soy Dios cuando hagan ellos mi venganza. Bien, ¿quiénes eran los filisteos? Ya hemos hablado extensamente de ellos, pero creo que vale hacer como la salvedad. Si nosotros vamos como generalmente a las historias bíblicas del Antiguo Testamento, el pueblo filisteo siempre fue conocido, incluso hasta la época del Imperio Romano, como el gran enemigo del pueblo de Israel. Los filisteos siempre fueron como la némesis de los israelitas, fueron los mayores contrincantes. Y toda esta fábula alrededor del pueblo filisteo nace precisamente por las crónicas de los reyes y específicamente de las cruzadas que tuvo el rey David en contra del pueblo filisteo. Sabemos que los filisteos eran, por ejemplo, el pueblo que apadrinaba y que contrataba estos matones gigantes, del cual era del pueblo que venía Goliat, por ejemplo, que era un filisteo, que eran descendientes de los anaquitas, de los últimos Nefelim, y ellos fueron como el último bastión donde se refugiaron esos residuos prediluvianos. Este pueblo filisteo históricamente se dice, porque tiene como un halo de misterio, que provenían de una catástrofe que ocurrió en lo que se conoció como el imperio minoico, ¿cierto? La civilización minoica, que eran personas
de corte occidental, griego, mediterráneo, que por efectos de cataclismos, catástrofes y guerras internas empezaron a buscar y a refugiarse en lugares, islas y costas mediterráneas. Ellos venían, o la mayor cantidad de estas personas, la mayor concentración de estas personas estaba en la isla de Creta y en Cástor, y ellos eran grandes navegantes, los del imperio minoico, civilización minoica, y encontraron refugio en las costas de Canaán, cerca a lo que hoy se conoce como Palestina, como la tierra de Palestina. Ellos llegaron cuando ya el imperio egipcio ya estaba completamente apoderado de ese territorio, casi hasta la parte sur de lo que ahora es Judea, y lo que se conoce como la Franja de Gaza y el delta del Nilo. En esa región ellos desembarcaron desde la isla de Creta y algunos desde Asia Menor, que también habían palestinos allá, palestinos no, filisteos, y los expulsó Ramsés II en el año 1190 a.C. Y entonces como los egipcios estaban tan bien armados y ya tenían montada toda una red de torres para conservarse de los ataques invasores, los filisteos, pese a que tenían, digámoslo así, ya habían llegado a lo que se conoce como la Edad de Bronce, no lograron penetrar a los egipcios, y los egipcios los arrinconaron hacia las costas de Canaán, más hacia el sur, a lo que se conoce hoy como Palestina, o como decía Sebas, la Franja de Gaza. Fue ahí donde ellos se distribuyeron casi que hasta Fenicia, toda la franja, desde Judá hasta casi Tiro y Sidón, las capitales de los fenicios, se ubicaron en esa región costera, y desde ahí comerciaban por el Mediterráneo hacia Oriente, y empezaron a dispersarse y a mezclarse con las poblaciones cercanas e incluso hasta absorberlas. Y ahí surgen 5 grandes ciudades que se conoce como la pentarquía de los filisteos, que eran 5 grandes ciudades gobernadas por pequeños reyes, que fueron las que se enfrentaron al rey David. Para la época en la que estaba esta profecía, los filisteos ya estaban muy reducidos en número, pero todavía existían. Estaban casi que recluidos a una parte de la costa del Mediterráneo, que mira hacia el Mediterráneo, de Canaán. Y es esta porción de filisteos que él le va a hablar. Miren, la palabra o Palestina, bajo la cual nosotros conocemos actualmente a esa zona, ese nombre surge por los romanos. Los romanos le llamaron Palestina a esa región para burlarse de los israelitas. O sea que es un nombre burla. Palestina fue un nombre que le pusieron los romanos para decir tierra de filisteos, para que a los israelitas de ese sector les diera rabia que los romanos les llamaban la tierra de Palestina, la región de Palestina, donde tenían un gobernante, un procurador romano. Entonces era como una especie de burla hacia el pueblo de Israel, y hasta la fecha se conoce esa región como Palestina. Cuando alguien dice actualmente, y no estoy aquí hablando de política, estoy simplemente hablando de hechos históricos, leídos bajo la luz de las escrituras, cuando alguien dice yo soy palestino, en realidad no es un filisteo, porque los filisteos terminaron siendo absorbidos, se mezclaron y desaparecieron como tal. Los palestinos dejaron de existir en esta época precisamente. Estamos hablando del 596, 598 a.C. En esa época ya los palestinos ya habían desaparecido. Los que ahora ocupan o pasaron a ocupar ese territorio palestino en medio de todas esas disputas territoriales de los romanos, después del Imperio Británico, y bueno, todo lo que ha suscitado, digámoslo así, esa tierra de Israel, son árabes, son tribus árabes que se han asentado en Palestina. O sea que los que actualmente son palestinos son tribus árabes de migrantes y transjordanos y jordanos que ocuparon ese territorio. Actualmente eso sería como
que nadie puede decir, es que yo soy un filisteo, o esta es la tierra de los filisteos. Eso, los filisteos desaparecieron como etnia, ¿no? O como identidad. Entonces, así las cosas, los filisteos fueron siempre como ese pueblo occidental, ¿no? Los gentiles por antonomasia, el gentil que era reconocido por ellos, era el filisteo, eran los extranjeros, porque los cananeos, si bien eran extranjeros también, eran fenotípicamente muy parecidos a los del pueblo de Israel, tanto los cananeos como los sumerios, los asirios, babilonios, todos esos pueblos se parecían físicamente, pero los filisteos no, pues eran más de corte griego. Entonces vamos a esta profecía, vamos a volverla a leer. Dice: así habla el Señor Dios, por haber obrado vengativamente los filisteos y haberse vengado con odio en el alma, exterminando con odio secular, por eso dice el Señor Dios: yo tenderé mi mano contra los filisteos y exterminaré a los cereteos. Los cereteos que nos hablan acá era una facción también que de esas islas del mar llegaron también junto con ellos y se volvieron un solo pueblo. Eran dos facciones, pero eran exactamente el mismo pueblo. Sigamos. ¿Qué sabemos entonces de los filisteos? Que fueron completamente absorbidos y se perdió todo el rastro. De hecho, de los filisteos solo tenemos 3 documentos. Uno que se han conseguido en las ruinas babilónicas, algunas menciones, muy pocas. La mayor cantidad de menciones que se hace del pueblo filisteo es en la Biblia, en las Escrituras, y también en las cartas de Telamarna, donde se les conocía como pueblos que llegaron del mar o un pueblo invasor, y que precisamente el Ramsés III pudo repeler como esa invasión y los hizo correrse o dirigirse hasta lo que se conoce hoy como la Franja de Gaza, incluso un poco más arriba, y cada vez fueron perdiendo territorio, siendo asimilados hasta que se perdieron del rastro, digámoslo así, como de la historia, y solo quedaron consagrados acá. Dice, capítulo 26, verso 1: el año 11, el día 1 del mes, me fue dirigida la palabra de Dios, diciendo: hijo de hombre, por haber dicho Tiro de Jerusalén, bien ha sido rota la puerta de los pueblos, vendrán a mí, yo me llenaré, y ella está desierta. Por eso así dice el Señor Dios: heme aquí contra ti, oh Tiro, yo haré subir contra ti pueblos numerosos, como hace subir el mar sus olas, y destruirán las murallas de Tiro, y habitarán sus torres. ¿Qué era Tiro? Antiguamente, Fenicia, lo que hoy se conoce como el Líbano, ¿cierto? Fenicia, Líbano, tenía por capitales, antes de que fuese Biblos, tenía 2 capitales, o 2, que eran, digamos así, como la potencia marítima de Oriente, que era Tiro y Sidón. Tanto Tiro como Sidón tenían un lugar, o una ciudadela en el mar, en un islote que es cercano al puerto de Haifa, y tenían también una ciudad en la tierra. Entonces tenían ciudad costera y ciudad en la tierra de Canaán. Entonces tenían la ventaja de tener esta metrópolis cerca de Israel y de todos los pueblos circunvecinos que hemos estado hablando, y también la capacidad de, a través de esas islas, poder mercadear todos sus productos con ciertas bondades. Y era que al ser una pequeña isla separada por unos 700, 800 metros de la costa de Canaán, estas ciudades de Tiro y Sidón no sufrían ataques por estar separadas. Entonces es muy difícil atacar a una isla. Entonces ellos lograban salvarse de muchos embates, y eso hacía que como pueblo mercante pudiesen prosperar. Entonces miren acá que nos dice algo bien interesante.
dice, esto ocurrió, el día 1 del mes fue dirigida la palabra, estamos hablando de junio y julio. Hijo de hombre, por haber dicho Tiro de Jerusalén, bien ha sido rota la puerta de los pueblos. Esto nos dice algo, y es que Jerusalén era la puerta de entrada de todos los artículos que venían desde Asia, desde Persia, por toda esa ruta mercantil, pasaban por Jerusalén, por todo lo que se conoce ahora como Israel, y Jerusalén, Israel era la puerta de entrada, y pasaban después a Fenicia para ser transportado a todo Occidente. Los fenicios eran la puerta entre Occidente y Oriente, eran como el Panamá de la época, por donde transitan todas las mercancías de América del Sur a Estados Unidos. Allá era todo lo que iba a transitar a Occidente, transitaba por Fenicia. Entonces ya se imaginan la calidad que tenían de vida estos fenicios. De hecho, el alfabeto, como nosotros lo conocemos, pasa desde Fenicia a través de Occidente, y hay una ciudad que en España tiene todavía muchas ruinas y contacto de Tiro y Sidón. Incluso hay una estatua que se logró conservar en la ciudad de Cádiz, donde en un pequeño puerto donde tenían la estatua del dios Melkor o Malcor, que era el dios de los fenicios. Era un dios, una estatua de un dios como con una especie de gorro, que después empezó como un dios de la fertilidad. Después, cuando ellos se volvieron una potencia marítima, ya pasó a ser el dios de la fertilidad, el dios del mar, y después ya también era el dios solar, y alcanzó pues como un reconocimiento muy potente, y pasó a España. De los fenicios también nació en la antigüedad lo que se conoció como Cartago, ¿cierto? Que fue quien rivalizó en su época con el Imperio Romano, y de allí las famosas guerras púnicas, que era quien dominaba el mundo, si los cartagineses o los romanos. Y el mito de que Aníbal visitó a España, y bueno, y todo eso, y que ahí él efectivamente lo visitó, pero cuando dice que cuando pierde el ojo, que hace el juramento de que no va a quedar cabeza de romano ni ojo romano sin venganza, él dice que hace este juramento allá en España. Entonces hay muchas cosas interesantes de estos fenicios, porque fueron potencia debido a su ubicación estratégica y mercantil. Ellos, cuando cae Jerusalén, dice el profeta que al caer esa puerta, o sea, la puerta de entrada de todas esas mercancías, ellos se alegraron, porque entonces ya la mercancía no iba a pasar por un pueblo tercero que de pronto les iba a sustraer parte de esa mercancía o a cobrar impuestos de paso, de caravanas, etcétera, etcétera. Entonces se alegraron mezquinamente, dice el profeta. Entonces dice: bien ha sido rota la puerta, o sea, Israel. Los pueblos vendrán a mí y yo me llenaré y ella estará desierta. Yo me llenaré significa yo me enriqueceré de la desgracia ajena. Por eso así dice el Señor Dios: heme aquí contra ti, oh Tiro, yo haré subir contra ti pueblos numerosos, como hace subir el mar sus olas, y destruirán las murallas del Tiro, y abatirán sus torres. Y barreré de ella hasta el polvo, y haré de ella una desnuda roca. De hecho, el nombre Tiro, o como se le conocía como Sur, esa ciudad se conocía como Sur, para los israelitas es Tiro, pero para ellos es Sur, así se conoce en el idioma fenicio, significa roca, porque es un islote con formaciones rocosas, y por eso se le conocía así. Entonces aquí hay como una especie de juego de palabras de parte del profeta. Verso 5: será en medio del mar tendedero de redes, porque yo he hablado, oráculo de Dios. Será presa de las gentes, y sus hijas, las que están en el campo, serán pasadas a cuchillo. Cuando se refiere a hijas que están en el campo, en esta metáfora se está refiriendo a esas pequeñas ciudades o colonias que tenía la ciudad de Tiro instauradas en la tierra de Canaán. Es decir, primero los que van a caer son ellos, porque ellos no están en el mar y no se van a poder proteger, pero después van a llegar a donde ustedes. Y sabrán que yo soy Dios, porque así habla el Señor: he aquí que yo enviaré desde el septentrión contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, carros, caballos y jinetes, y gran muchedumbre de pueblo. Pasará al filo de la espada tus hijas del campo,
Pondrá contra ti cerco, levantará baluartes y alzará escudos. Pondrá contra ti arietes, derrumbará tus murallas y con sus ingenios echará por el suelo sus torres. Obviamente aquí se está refiriendo a la, llamémoslo así, sucursal de Tiro terrestre, no insular, que podía ser atacada como por un asedio tradicional. La polvareda que levantarán sus caballos te cubrirá, y el estrépito de sus caballeros, sus carros y sus ruedas retemblarán tus muros cuando entre él por tus puertas, como se entra en ciudad conquistada. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, y pasará tu pueblo a filo de espada, y caerán a tierra tus estelas colosales. Darán al saqueo todas tus riquezas, al pillaje todas tus mercancías. Demolerán tus murallas y derribarán tus magníficos palacios. Hasta las piedras, las maderas y el escombro lo arrojarán al mar. Haré cesar el estrépito de tus cantares, no se oirá más el sonido de las cítaras. Te tornaré en desnuda roca, apta para tender en ellas las redes, y no serás jamás reconstruida, porque yo, Dios, he hablado, oráculo del Señor. O en otras traducciones puede decir, así dice el Señor. Entonces, toda esta región fue devastada por Nabucodonosor. No, ya voy al contexto histórico. Nabucodonosor asedió por alrededor de 13 meses, un año y un mes, y llegó hasta casi la ciudad de Tiro, pero la ciudad marítima. ¿Qué pasó con esa ciudad? Él no pudo llegar, pero al asediarla interrumpió el flujo de navíos mercantiles. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un flujo comercial y es una isla que depende exclusivamente del comercio? Sus habitantes comenzaron a pasar hambruna, necesidades, y todas las regiones que dependían de ellos o de las cuales ellos recibían tributos fueron completamente destruidas por parte de Nabucodonosor. Y ahí el esplendor de Tiro comenzó a descender. De hecho, en Tiro había un templo dedicado a este dios Melkor, que según el historiador Heródoto tenía 2 columnas hechas en esmeralda y en oro, donde estaba la estatua de este hombre, y era majestuoso. Para Heródoto, cuando describe toda la descripción que tenía del puerto de Tiro, prácticamente es como si fuera, no sé si alguien ha leído El Señor de los Anillos, la descripción de Rivendell por parte de Tolkien, o se han visto la película y muestran a Rivendell, que es la ciudad donde habitan los elfos, que es muy bonita y con castillos blancos, algo así, era como una ciudad blanca, hecha como en ese tipo de piedra lustrada y con oro, piedras preciosas, y era muy bella. Claro, porque si era la puerta entre Oriente y Occidente, imagínate todo lo que se podía quedar allá y con todo lo que contaba. Pero en Nabucodonosor decimos que se cumple en un 70% esta profecía, por poner un estimado. Cuando realmente se cumple esta profecía es en el año 333 a.C., cuando Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, quien acaba con el imperio babilonio, bueno, en ese tiempo ya no eran babilonios, ya eran los persas, pero son parientes. Cuando acaba con el imperio persa y se hace el dueño de todo Oriente, él llega a Tiro, y él encuentra el mismo obstáculo, encuentra 700, 800 metros de agua que lo separan de Tiro, de las costas mediterráneas de Canaán a la ciudad de Tiro marítima, a esa isla, 700 metros. Y con la habilidad de Alejandro Magno para hacer todo rápido, llama a sus lugartenientes y comienzan a hacer un dique, rellenan eso de tierra, hacen un puente y pasan e invaden la ciudad y la destruyen por completo y se quedan con todas las riquezas. Y ahí ya Tiro dejó de ser la gran ciudad y fue devastada por Alejandro de Macedonia 333 a.C. O sea que todas estas escrituras se cumplen y tienen eco.
aunque esta de Tiro sí fue progresiva debido a su ubicación geográfica. O sea que Nabucodonosor se acabó con Moab. Con Tiro y con Sidón. Pero Nabucodonosor acabó con los moabitas, con los amonitas y ¿cómo? Filisteos también. Y con los filisteos. Pero los filisteos ya quedaba un reducto de filisteos, ya la pentarquía, las 5 ciudades ya no existían. Pero estas que están hablando en Ezequiel son las que cumplen Nabucodonosor. Sí, completamente. Excepto también porque fueron los judíos los que exterminaron a los nabateos, o sea, a los descendientes de Esaú. A los nabateos sí los extermina el pueblo judío en épocas ya casi que helénicas, ya cuando Alejandro Magno ya había muerto. Estamos, ¿cierto? Yo sé que hay muchas cosas ahí, pero... Creo que está la parte de la Biblia donde yo empiezo a leer el nombre. La parte que está el textual de la guerra, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué pasa? El textual de la regla. Lo que pasa es que son textos que lo podríamos leer y decir, Dios dijo esto y esto se cumplió, pero queremos como un poco Profundizar, claro. profundizarlo para que algo... ¿Quién dijo que no? Laura. Si quieren podemos pasar más rápido. No, está bien así. Hay gente que le gusta Que levanten la mano, que levanten la mano. Mira Pablo, mentira. ¿Qué ocurre? Que cuando leemos esto, lo más bonito, lo más bello de las profecías es que la historia vindica la profecía, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Esto ocurrió. Lo que vimos aquí, ¿cómo ocurrió? ¿Cierto? Fue dirigida la palabra de Dios diciendo: tú, hijo de hombre, compón a Tiro una elegía. Una elegía es una canción fúnebre. Oh tú, la que te asientas en la entrada del mar, la que comercias con los pueblos de numerosas islas. Así habla el Señor Dios. Tiro, tú te decías, yo soy un navío. Miren la elegía que y es bien bonita. Venga, para ver si están atentos. Estaba buscando el tema de la canción fúnebre. 26. Así ha hablado el Señor, ¿no? Ok. Al fragor de tu caída, al gritar de tus heridos, a las matanzas que en ti harán, temblarán las islas. Todos los príncipes, estas islas se refiere a todos los territorios vasallos de Tiro. Todos los príncipes del mar bajarán de sus tronos, se despojarán de sus mantos y de sus recamadas vestiduras, se vestirán de espantos y se sentarán en tierra. Cuando hablan aquí de príncipes y de reyes, no nos imaginemos como un gobierno muy establecido, no, eran como líderes adinerados de las islas, de esas islas que eran los que comerciaban y los que mandaban, y estaban ataviados pues de todas sus riquezas, y con la caída de Tiro pues se les iba a acabar el suministro. Se vestirán de espantos y se sentarán en tierra, temblarán a cada momento y estarán consternados ante ti. Cantarán una elegía y te dirán: ¿cómo has perecido tú, habitada por los del mar? La ciudad tan celebrada, tan poderosa en el mar, ella y sus moradores, los que infundían el terror a todo el continente. Ahora estremeceránse las islas el día de tu caída, se espantarán de tu fin las islas del mar. Ahora sí. Fue dirigida la palabra de Dios diciendo: tú, hijo de hombre, compón a Tiro una elegía. Di a Tiro: oh tú, la que te asientas en la entrada del mar, la que comercias con los pueblos de numerosas islas. Así habla el Señor Dios. Tiro, tú te decías, yo soy un navío. Aquí la comparación que se hace de Tiro, o la elegía, o esta canción fúnebre,
Metafóricamente se refiere a Tiro como si fuera una embarcación muy bonita. Un navío es una embarcación. Y entonces es muy bella porque nos va a comparar a esta ciudad como si fuera la embarcación más grande y más hermosa que iba a surcar los mares del Mediterráneo. De perfecta hermosura, en el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron te hicieron perfectamente hermosa. De cipreses de Sanir hicieron tus quillas, de cedros del Líbano tus mástiles. Saben que este texto es un documento prácticamente de cómo era que comerciaban en esa época, porque se tiene muy poco, se sabe muy poco, por más historiadores, arqueólogos, se sabe muy poco de cómo era que vivían o qué producía cada reino. Si no es por estos textos, se perdería. Entonces aquí, al que le gusta, digámoslo así, como escudriñar en cómo eran esos pueblos antiguos, aquí hay como un perfecto documento que expresa eso. Dice, de cedros del Líbano, entonces era lo que producía el Líbano, entonces de ahí sacaban toda la madera para producir los mejores barcos. Tus remos de encinas de Basán, tus bancos incrustados de marfil, traído de las islas de Quitín. De lino recamado de Egipto eran tus velas para servir de enseña. De jacinto y púrpura de las islas de Elisa, tus toldos. Los habitantes de Sidón y de Arbat eran tus remeros, y los más expertos entre ti, oh Tiro, tus pilotos. Ancianos de Gebal, con sus más hábiles obreros, calafateaban tus junturas. Estamos hablando aquí de naciones que están situadas o de pueblos en el norte de África, en Asia Menor y lo que se conoce ahora como Siria. Son pueblos antiguos que están acá en este documento, en esta elegía, y que era lo que producían y cómo abastecían a esa ciudad para ser tan rica, cómo mercadereaban. Verso 9, todas las naves del mar con sus navegantes estaban dentro de ti para cambiar tus mercancías. De Paras, de Lud y de Put eran los soldados de tu ejército. De Parás, Lud y Put, estas tres poblaciones eran poblaciones africanas. Eran poblaciones africanas que servían como mercenarios. Eran hombres negros, altos, grandes, y servían como los guardaespaldas de todos estos mercaderes. Y los traían desde el África. No, lo acá dice Persia, hombre de Persia. No. Exacto. Pero qué distancia tan grande entre ¿Qué traducción tienes tú? Dice las tres. Persia, Libia y Libia. Sí. Hombres de Persia, Libia y Libia. Sí. A los que me estoy refiriendo son a los negros altos. Sí. Esos son Put y Lud. Tus hombres de guerra suspendían en medio de ti escudos y yelmos, dándote esplendor. Hijos de Arbat y de Helé guarnecían tus murallas, y los Gamadín tus torres. Todos en torno en tus murallas colgaban sus escudos, coronando tu belleza. O sea que eran comerciantes que buscaban mercenarios de todos los pueblos. Aquí ya entran los escudos de los persas, por ejemplo. En la traducción que yo tengo ya, los escudos de los persas y de todas esas regiones también eran mercenarios. O sea que en tu traducción lo pusieron después, lo que en esta lo pusieron al principio. Pero están hablando de los mismos pueblos, porque estos contrataban a los mejores. A los navegantes, los que iban a manejar, digamos, las embarcaciones, eran de Sidón. O sea, eran los más ilustres navegantes. Los otros, los guerreros, los guardaespaldas, eran libios. Pues de lo que ahora, es que ahora Libia es una invasión de árabes mezclados con griegos, entonces es muy diferente a lo que era antiguamente. Antiguamente eran más como descendientes por allá de etíopes y de nubios, pero las migraciones árabes cambiaron todas las circunstancias. Los antiguos egipcios que nos habla la escritura, por ejemplo, no se confundan con los egipcios modernos. Los egipcios modernos son más árabes que los egipcios faraónicos, por decirlo de alguna manera. Que nosotros decimos, no, los egipcios son los mismos que están ahora en Egipto son los descendientes de los faraones. No, esos se perdieron en la historia. Los egipcios que hay actualmente
son en su mayoría, en su porcentaje, árabes. En esas invasiones de los sarracenos que llegaron por todas partes, y después en la Edad Media y ya con el Islam y todo eso, todo el mundo antiguo, todo ese mundo árabe, ese mundo oriental cambió completamente a los pueblos de los que nos narran las escrituras. Solo el pueblo de Israel, los fenicios también sobrevivieron mucho como fenotipo, bueno, y en algunas otras zonas, pero el resto, los árabes se mezclaron con todo. Iba a decir algo, pero me perdí. Los de Tarsis traficaban contigo en gran abundancia de productos de toda suerte. En plata, hierro, estaño y plomo te pagaban tus mercancías. Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo y cambiaban tus mercancías por esclavos y objetos de bronce. Los de la casa de Togorma pagaban sus mercancías con caballos de Tiro, corceles y mulos. Los hijos de Dedán traficaban contigo. Pues aquí traficar es comerciar, no es... Eso te iba a preguntar, no. porque a mí me dice traficar, entonces yo, pero ¿cómo así si traficar es algo malo? Pero mira que cuando uno dice que hay mucho tráfico, se refiere que hay... No se refiere que hay un montón de gente abriendo San Andresitos y cargando cajas. Paco el berraco. Sí, pero se utilizó esa palabra ya como con carácter peyorativo, negativo. Pero en esencia significa simplemente mercadear, ¿no? ¿Dicen la tuya qué? Traficar. Comercial, para no ponernos en líos. La tuya es Jerusalén. Esa es de las que nos ponen en líos, pero me encanta esa traducción. El comercio de numerosas islas estaba en tus manos y te pagaban con colmillos de marfil y con ébano. Edom cambiaba contigo sus muchos productos y te pagaba con malaquita, una piedra preciosa, púrpura, recamados, lino, coral y rubíes. Entonces, imagínense la riqueza de Tiro. Es que aquí esto es esplendoroso lo que nos están narrando, pues el documento que tenemos acá de cómo era esa ciudad y después cómo terminó. Ahora es una ciudad portuaria, pero no es lo que era antes, pero ni remedio. Ahora es una ciudad como de pescadores, una ciudad árabe. Contigo comerciaban Judá y la tierra de Israel, y te daban como precio el trigo de Minit, perfumes, miel, aceite y bálsamo. Miren lo que comerciaba Israel, que es bastante. Israel cómo se mezclaba, cómo comerciaba con sus vecinos. Trigo de Minit. Minit se puede conocer como... Minit es una región de Moab. Y esta región, de ahí los israelitas sacaron como las primeras semillas de ese trigo. Entonces en Israel se producía ese mismo trigo de Transjordania y ellos comenzaron a comerciar con eso. Perfumes, miel, aceite y bálsamo, eso sí se producía mucho en Israel. Traficaba contigo Damasco, pagándote con sus muchos productos y sus bienes de toda suerte. Vino de Helbón y lana de Sahar. Los de Bedán y Yaván de Usal te pagaban con hierro elaborado, casia y caña aromática. Dedán traficaba contigo en sillas de cuero para monturas. Dedán son árabes. La Arabia y los príncipes de Cedar eran tus proveedores y comerciaban con corderos, carneros y machos cabríos, porque eran nómadas. Los mercaderes de Seba y de Regma comerciaban contigo, cambiaban tus mercancías por los más exquisitos aromas, piedras preciosas y oro. Harán, Cané, Edén, Asiria y Kilmat traficaban contigo. Aquí ya nos estamos yendo más hacia Sumeria. Negociaban contigo en muchas cosas, vestidos preciosos, mantos de jacinto recamado, tapices tejidos en varios colores, fuertes y retorcidas cuerdas. Las naves de Tarsi eran las caravanas que traían tus mercancías. Sigamos con este documento histórico, ¿no? Así llegaste a ser opulenta y muy rica en el corazón de los mares, con la elegía, pero en las grandes aguas, a donde te conducían tus remeros, el viento solano te precipitará al seno del mar. El viento solano es una manera de hablar del ejército de Nabucodonosor.
Tus riquezas, tus mercancías, tu tráfico, tus marineros, pilotos y calafates, los mercaderes de tu tráfico, todos los guerreros que en ti hay, con toda la muchedumbre que te llena, caerán en el corazón del mar el día de tu ruina. Al estrépito de los gritos de tus marineros temblarán las costas, bajarán de tus naves cuantos manejan el remo, y todos marineros y pilotos del mar se quedarán en tierra. ¿Alguien tiene sueño? Alzarán a ti sus clamores y darán amargos gritos, echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en la tierra. Se raerán por ti los cabellos en torno y se vestirán de saco. Todos son señales de luto en el mundo antiguo. Vestirse de saco, que era algo que ellos se ponían como una especie de manto de corte tosco y que era molesto, como al tacto, como en señal de luto, de duelo, de tristeza, y aparte de todo se rapaban el cabello y sentaban ceniza. Algunos dicen que no, que la palabra cabello no se utiliza, pero aquí en las escrituras la utilizan. Te lamentarán con elegías y dirán de ti: ¿quién había que fuera como Tiro, ahora silenciosa en medio del mar? Con las mercancías que tú sacabas los mares, tú saciabas a numerosos pueblos. Con las muchedumbres de tus riquezas y de tu comercio enriquecías a los reyes de la tierra. Y yaces ahora sepultada en el mar, en lo profundo de las aguas, y contigo cayeron tu tráfico y toda la gran muchedumbre. Quedáronse atónitos sobre ti los habitantes de las islas, y los reyes de ella están temblando de espanto, demudando el rostro. Los mercaderes de los pueblos silban contra ti. Has venido a ser objeto de espanto, ya no serás más por los siglos. Todo esto se traduce en la destrucción definitiva o la colonización definitiva de esta isla en el año 333, cuando Alejandro Magno entra con sus tropas haciendo el dique en esa formación, una formación terrosa de 700, 800 metros, y logra entrar a esa ciudad de Tiro, a destruirla. Las profecías de Dios cumpliéndose. Sigamos con Tiro y contra Sidón, que eran ciudades que estaban separadas por un río. Bueno, pero entonces Tiro fue condenado, por así decirlo, por la adoración a Dios. Eso fue una parte, pero ¿qué ocurrió con Tiro? De hecho, el rey de Tiro, en el año 596, en el 586 a.C., formó una coalición junto con el rey de Israel en ese tiempo, de Judá, para poderse defender de Nabucodonosor. Incluso en el libro del profeta Jeremías se habla de que Jeremías asintió, es decir, él aceptó, él fue y le preguntó al Señor esa propuesta que hizo el rey de Tiro, y el profeta Jeremías le pareció que estaba bien delante de Dios. Él le consultó a Dios que esa coalición era respaldada por Dios. Pero lo que pasó después es que cuando cae Jerusalén, la ciudad de Tiro, en vez de preocuparse porque iba a caer uno de sus aliados y con los que comerciaba, se alegró porque ya la mercancía iba a entrar de manera más directa y no tenía que pasar por Israel. Entonces, en medio de esa situación, Dios le está diciendo: la misma suerte que corrió para Israel por su idolatría y por todo esto, que también entra ahí, va a caer sobre ustedes. Pero la última gota que llenó la justicia divina fue el hecho de que ellos se regocijaron en la destrucción de Jerusalén. ¿Sí me hago entender, cierto? Fue Melía la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así habla el Señor Dios, por cuanto se ensoberbeció tu corazón. Mira, aquí te están respondiendo, y dijiste: soy un Dios, habito en la morada de Dios, en el corazón de los mares. Porque recuerden que el dios Melkor se había convertido como en el dios del mar, y entonces el rey o el príncipe de Tiro era el heredero de ese dios del mar, así que se sentía como prácticamente el Poseidón o qué sé yo de los mares. Y esto es lo que Dios le está diciendo: soy un Dios, habito en la morada de Dios, en el corazón de los mares, y siendo tú un hombre, no un Dios,
igualaste tu corazón al corazón de Dios. Y creyéndote más sabio que Daniel, que ningún secreto se te ocultaba, que con tu sabiduría y tu prudencia creaste tu poderío y acumulaste el oro y la plata en tus tesoros, y con tu gran sabiduría y tu comercio acrecentaste tu poder, y en tu potencia se ensoberbeció tu corazón. Por eso así dice el Señor: pues que hiciste tu corazón igual al corazón de Dios, yo traeré contra ti a extranjeros, a los más feroces de los pueblos, que desenvainarán la espada contra la belleza de tu sabiduría, y profanarán tu esplendor. Te harán bajar a la huesa, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Es decir, ¿cómo muere alguien que batalla en el mar? Dirás ya ante tu matador. ¿Te acordás que al principio de que enseñamos el libro hablábamos de una tradición judía? ¿No recuerdan? ¿Quién se acuerda? Yo. Santiago, ¿te acordás? Que es un texto, exacto, que es un texto apócrifo de la tradición judaica. Muy bien. Sí, se acordaba. No era lámpara. Lumbre, la se me extiende la misma. Tarde que temprano íbamos a llegar al 28. Sí, ok. Ok. Dice: yo traeré contra ti extranjeros, morirás la muerte de los incircuncisos a manos de extranjeros, porque he hablado yo, dice el Señor Dios. Y así efectivamente ocurrió, para no entrar en materia. Sí, porque me pongo a hablar de toda la batalla y me duerme la cabeza. Verso 11. Fueme dirigida, para alegrar el corazón un poquito a Mariana. Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo, Marianita debe estar diciendo: yo estoy aquí por obediencia. Pablo, yo pensé que necesitamos un ciclo por amor. Hijo de hombre, canta una elegía al príncipe de Tiro y dile: así habla el Señor. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en belleza. Habitabas en el Edén, en el jardín de Dios, vestido de todas las preciosidades: el rubí, el topacio, el diamante, el crisólito, el ónice, el berilio, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y el oro te cubrían. Llenaste tus tesoros y tus almacenes. El día en que fuiste creado, te pusiste junto al querube. Me gusta que utilicen la palabra querube. Querube en singular. Si estaba en Edén, si él está comparando a Tiro con Edén, ¿dónde se posó el querube? O el querubín, pues. Querubín es en plural, pero en singular es querube. Cuando ustedes en entrada. En la entrada. En el Edén. Entonces él está comparando a Tiro como si él era Dios, entonces estaba en medio de su Edén. ¿Ya? Vestido de todas las preciosidades, el rubí, perdón. Te pusiste junto al querube, colocado en el monte santo de Dios, y andabas en medio de piedras de fuego. Dicen que los querubines, siempre que los veían, o los profetas, o hablan de los querubines, siempre los relacionaban con el fuego, o con el bronce bruñido, que es como el bronce pulido. Criaturas como de fuego, ángeles como de fuego, protectores. Fuiste perfecto en tus caminos desde que fuiste creado hasta el día en que fue hallada en ti la iniquidad. Este texto es muy impresionante porque utiliza la figura de un rey conocido, que es el rey de Tiro, análoga, yo creo que ya me imagino que saben a quién me refiero, a la caída de Satanás, análoga a la caída de Lucifer. De hecho, aquí el texto sería Lucifer, porque Lucifer es conocido como el lucero del alba, el lucero de la mañana, o la estrella
la estrella no, o el planeta Venus, que se ve como lo que dicen el lucerito de la mañana, es el planeta Venus. Entonces miren acá la relación que se utiliza. De hecho, dentro de la angeología o la teología se utiliza este pasaje para hablar de cómo fue la caída de Satanás como un querubín. Y a la vez te habla, utiliza la caída de aquel que se hizo hacer como Dios, un ángel, y el rey que se hizo a sí mismo un Dios y pereció ahogado, y después a lo profundo del Sheol, a lo profundo de la tierra, donde está el olvido. Miren esto que tan interesante, aquí hay cosas muy profundas. Habitabas en el Edén, en el jardín de Dios, vestido de todas las preciosidades, el rubí, el topacio, el diamante. Empecemos a contar: el rubí 1, topacio 2, el diamante 3, el crisólito 4, el ónice 5, el berilio 6, el zafiro 7, el carbúnculo 8, la esmeralda 9 y el oro 10 te cubrían. Llenaste tus tesoros y tus almacenes. El día en que fuiste creado, te pusiste junto al querube, colocado en el monte santo de Dios, y andabas en medio de piedras de fuego, la presencia de Dios. Fuiste perfecto en tus caminos desde que fuiste creado hasta el día en que fue hallada en ti la iniquidad. Por la muchedumbre de tus contrataciones se llenaron tus estancias de rapiñas, y pecaste, y te arrojé del monte santo y te eché de en medio de las piedras de fuego, oh querube protector. Ensoberbiese tu corazón de tu hermosura, y se corrompió tu sabiduría por tu esplendor. Por tierra te he derribado, ante los reyes te he colocado, y te entregué en espectáculo a los reyes. Por la muchedumbre de tus iniquidades, en la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo haré salir de en medio de ti un fuego devorador, y te reduciré a cenizas sobre la tierra a los ojos de cuantos te miran. Todos, ya se pone más terrible la situación. Dice, te hundirán, en Ezequiel 28, versículo 8, te hundirán en el abismo y tendrás una muerte violenta en alta mar. Y seguirás creyendo que eres un Dios cuando estés ante tus verdugos. En manos de los que te maten no serás más que un simple hombre. Morirás a manos de extranjeros, como mueren los paganos. Yo, el Señor, he hablado, yo he dado mi palabra. Sigamos con la elegía. El Señor se dirigió a mí y me dijo, cambié de versión. Tú eras el modelo de perfección, y aquí estoy volviendo. Todas las naciones que te conocen se espantan al verte. Te has convertido en algo terrible, para siempre has dejado de existir. Hecho. Sigamos con Sidón. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, vuélvete hacia Sidón. Estaban relativamente cerca, separadas por relativamente muy poco. Tu hombre te vuelve hacia Sidón y habla en mi nombre contra ella. Esta manera profética, de profetizar de ellos, es muy interesante porque es casi que literalmente la palabra del profeta tenía que ser enviada o direccionada casi como si fuera un misil, ¿no? Él miraba hacia donde iba a profetizar, y cuando Dios le decía que hablara, esa palabra iba a cobrar vida, iba a cobrar forma, porque la palabra de Dios siempre se cumple.
Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan es el Logos. Y las personas tenían como una especie de fetiche con los profetas. Y era que si lograba sacarle una palabra al profeta, sabían que esa palabra se tenían que cumplir. Entonces eran desesperados por hacer hablar al profeta para que esa palabra se cumpliera y sus vidas o lo que tuvieran necesidad de ver, iban a ver. Era una necesidad imperiosa porque sabían que la palabra de Dios iba a producir algo. Por eso nuestro Señor nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que afirmamos. ¿Qué afirmas tú sobre tu propia vida? ¿Qué es lo que estamos hablando de nosotros mismos todo el tiempo? ¿Qué es lo que estamos verbalizando sobre nosotros? Cuando tú estás en un diálogo con Dios o con otra persona, ¿qué hablas tú? ¿Qué profetizas tú sobre tu vida? Sobre tu comportamiento, sobre tu relación con Dios, sobre tu fortuna o tu vida diaria o las cosas. No, es que yo no me gano nada, no, es que yo soy así, es que yo nunca puedo con esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En últimas, eso es lo que vas a tener. Por eso es lo importante de las palabras. Y los profetas, en esta relación con Dios, sí que sabían la seriedad de sus palabras, tanto que el pueblo era desesperado por sacarles una palabra, al punto en que Ezequiel pues termina estando mudo. En 3 oportunidades Dios enmudeció a Ezequiel para que las personas vieran cómo él profetizaba sin hablar, sino haciendo cosas, figuras, maquetas, en el ladrillo, con cómo iba a ser la destrucción de Jerusalén, sobre la caída de Israel. Todo lo hacía así, y de esa forma también iba a profetizar. Y dile, esto dice el Señor: yo me declaro tu enemigo, Sidón, la ciudad vecina y hermana de Tiro. En medio de ti voy a ser glorificado, y cuando ejecute la sentencia contra ti y demuestre así mi santidad, se reconocerá que yo soy el Señor. Ya que esa ciudad también era por lo mismo del lado de Tiro. Exactamente. De hecho, Sidón, de Sidón era que se exportaba, digamos así, como todos esos grandes letrados y el alfabeto y toda esta cosa de comercio, la antigua ciudad de Biblos, por ejemplo, la ciudad fenicia de Biblos, que tiene relación con Tiro y con Sidón también. Biblos, de hecho, debido a esa ciudad es que nosotros utilizamos la palabra Biblia. La palabra Biblia viene de esa antigua ciudad, Biblos, por los libros, porque allá se producía el papiro que llegaba de Egipto, y toda esta escritura se producía allá, y de ahí salen los primeros códices bíblicos, y por eso heredamos nosotros ese nombre griego, de los griegos cuando llegaron e invadieron allá. Esto dice el Señor: yo me declaro tu enemigo, Sidón, en medio de ti voy a ser glorificado, y demostraré, y cuando ejecute la sentencia contra ti, yo demostraré así mi santidad. Aquí quería llegar. Esta santidad es precisamente lo que estaba hablando de la palabra, y es que con el cumplimiento de la palabra de Dios se demuestra su santidad, es decir, que en él no hay errancia, que en él no hay equivocación, que lo que él dice se cumple. Enviaré contra ti enfermedades y la sangre correrá por tus calles. Tus habitantes caerán muertos, atacados a espada por todos los lados. Entonces se reconocerá que yo soy el Señor. Este es el capítulo 29. 23. Estaban atentos. Así dice el Señor Dios: cuando reúna yo la casa de Israel de en medio de todos los pueblos en que se dispersó,
yo me glorificaré ante las gentes y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Vamos a ver el capítulo 29. Versículo 24. Versículo. Estaba leyendo 28-25, sí. Se hundió una cosa acá y se me separaron dos Biblias que tenía. Fue me dirigida la palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, vuélvete de cara a Sidón y profetiza contra ella. Esto es lo que está hablando, así habla el Señor. Heme aquí contra ti, Sidón, yo seré glorificado en medio de ti, sabrán que yo soy Dios. Cuando la juzgue y yo me santifique en ella, mandaré contra ella la peste y sangre en sus calles. Que si esto ya lo habíamos leído, vamos es al 25. Y no será ya para la casa de Israel un aguijón punzante, un espino desgarrador en medio de cuantos la rodean y la aborrecen, y sabrán que yo soy Dios, refiriéndose a la caída. Ahora sí, al versículo 25, capítulo 28. Aquí quería llegar. Así dice el Señor: cuando reúna yo la casa de Israel de en medio de todos los pueblos en que se dispersó, yo me glorificaré ante las gentes, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Habitarán en ella seguros y construirán en ella casas y plantarán viñas. Habitarán en seguridad cuando haga yo justicia en todos aquellos que en torno a ella le aborrecen, y sabrán que yo soy su Dios. Este pasaje del libro de Ezequiel es con el que se fundó el Estado moderno de Israel. Este pasaje del libro de Ezequiel fue el que utilizaron algunos sionistas, otros no sionistas, sino digámoslo así, como judíos que estaban viendo a ver qué pasaba, si era como una especie de transición a una teocracia que no se dio, y que dicen que el gobierno de Israel es ilegítimo porque Israel nunca ha sido ni será una democracia, sino que debe ser Israel una teocracia. Israel es gobernada por Dios y tiene y el núcleo es el templo, ni tiene por qué haber un primer ministro ni nada. Eso lo dicen una porción, una parte de los judíos. Por otro, hay otros que dicen no, Israel es el Estado y este es el Estado de Jacob. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando se funda el Estado moderno de Israel, este es el pasaje caballo de batalla que ellos utilizan, digámoslo así, en el cual dicen que esta profecía se cumplió. Y en parte sí, porque miren cómo dice esto: cuando reúna yo la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Todos los de las tribus, Las 12. las 10 tribus, son 10 tribus, bueno, en realidad sí, 10 o 9 tribus, porque estaban Benjamín. ¿Y las otras dónde andaban? Son los judíos, Judá, sí, las otras donde andaban en Jerusalén, estaban los judíos, los levitas y Benjamín. Benjamín, eran 3 tribus que conforman el pueblo judío. Las otras 10 tribus de Israel son las tribus perdidas, donde andaban dispersas por todo el mundo. Hay vestigios de que llegaron a África, pero África, no África subsahariana, sino la África lejana ya de las tribus de los negritos allá en taparrabos, hasta allá. Hay vestigios de que llegaron de estas tribus perdidas de Israel, y hay documentales y hay amplia información respecto a eso. De gente que incluso tiene, africanos que tienen en su práctica costumbres judaicas y construcciones semíticas o semitas. También hay algunos indicios de que en épocas antes de la colonización española, pero no me quiero meter con ese tema, también habían llegado acá los judíos que a través de Egipto llegaron acá por las corrientes del Pacífico. Y bueno, hay un noruego que estudia muy bien esos textos y habla de unas cosas muy fascinantes. También hay algunos documentos, textos y hallazgos arqueológicos no reconocidos por la ortodoxia de que también los israelitas llegaron a América del Norte. En esas migraciones también con los egipcios llegaron a América del Norte y tuvieron contacto con algunas tribus, digámoslo así, como indígenas de la región.
de todo lo que es América del Norte. Y sabemos que se esparcieron también a España, eso sí, pues eso ya sí está muy bien documentado, llegaron a España, de España salieron para otras partes, pasaron también a ciertas islas cercanas a España, y bueno, y de ahí... Inglaterra también se ubicaron en Inglaterra, ¿no? En toda Europa, en Italia, en Venecia, muchos lugares, muchos lugares. Pero entonces sí se ha construido. Gracias por bajarme a la tierra. Cuando se fundó el Estado moderno de Israel, hubo una repatriación masiva y muchos judíos de esa dispersión, que comprobaban, algunos con mayor rigurosidad, otros no tanto, su vinculación al pueblo judío, ¿cierto? De Europa, algunos huyendo de la Alemania de Hitler, otros huyendo de Europa pues por todo ese antisemitismo, algunos de Etiopía que se ganaron el favor y la, digamos así, como la anuencia del gobierno de Israel de facto para poder como ser ese pueblo judío, y ellos llegaron allá, incluso el gobierno de Israel les mandó avión y se cargó un montón de etíopes y llegaron allá a Israel y les dieron ciudadanía, y hay videos de eso muy bonitos. Ahí literalmente, de verdad que se cumple esto. Y es que hasta la fecha se sigue cumpliendo, es que es una profecía que se sigue cumpliendo. Hay una ley que parte de este pasaje de las escrituras que se llama la ley de la Liga allá en Israel. Y eso, el retorno. Exacto. Eso fue en el 48. Aliyah quiere decir como el retorno. Entonces eso permite que toda persona que pueda demostrar su lazo sanguíneo o de fe con el pueblo judío pueda hacer retorno. Y es una cosa supremamente organizada, porque literalmente Lo subsidian. no, totalmente, o sea, vos te envían un avión para llevarte hasta allá y te dan un año con absolutamente todo pago, vivienda. Hay unas casas especializadas en recibir a todas estas personas para que hagan un proceso de inmersión a la cultura, donde llegas y entonces no solamente que te den como la manutención, sino que además te enseñan el idioma durante un año, te ayudan a conseguir trabajo. Eso es impresionante, y solamente por ese versículo. Pero hasta la quinta generación. Hasta, pues si a generaciones vamos a ver, hasta la cuarta. ¿Vos no llegaste a...? No, pero no, algo por los laditos. Pero España también, por ejemplo, Hasta la quinta generación. España también está como una ley de amnistía por los judíos perseguidos que expulsaron a los judíos sefarditas. También tienen una ley en la que les favorecen, les ayudan y les dan la ciudadanía inmediatamente. Sí demuestran que fueron de familia judía, huyendo pues de eso, así sea una generación mucho después. Como una especie de sentimiento de culpa nacional por parte de los españoles cuando los expulsaron. Es que expulsaron a muchos. Gracias a esa expulsión, a Antioquia llegaron muchos judíos, muchos, muy poquitos datados, porque no podían datarse, no podían, digámoslo así, como asumir su judaísmo, llegaron camuflados. ¿Viste, Pablo, por qué los sacaban de todas partes? No, mira, lo que pasó, salen de España, de todas partes relativamente. Sí, no de todas partes, pero en España, por ejemplo, salieron por la reforma, o lo que se conoció como el movimiento de la contrarreforma, que lideraron los jesuitas, Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, con Isabel la Católica, como para contrarrestar precisamente lo que era la reforma protestante. Por eso se llamó contrarreforma. Entonces, en ese movimiento, todo lo que fuera o atacara los intereses de la Iglesia Católica, entonces habría que erradicarlo. Estaban en plena guerra, y los judíos también llevaban parte ahí, y también tenían una cosa, y es que ya tenían una posición social y económica muy fuerte. Grandes eruditos nacieron en España de los sefarditas, muchos. Hay muchos nombres en los anales de España de famosos judíos, pero otros eran obligados a convertirse. Entonces no era que los expulsaban y ya decían, usted o se convierte o se va, se convierte al catolicismo o se va. Los que se convirtieron fueron conocidos como judíos marranos. Los que no se convirtieron entonces eran exiliados.
eran exiliados y muchos llegaron aquí ya como judíos marranos y exiliados también camuflados. Y ahí las marranadas. No, sí, eso se dice. Que las marranadas en parte se usaban porque, pues, entre tanto mito que había tanto judío acá, entonces matemos un marrano que es un animal impuro para ellos y el que no coma, pues ya sabemos por qué la van a empezar a sospechar. Pero pues, vaya usted a saber si sí o si no. Pero por otro lado también aquí somos como 80% vascos Sí, y esos sí, comen marrano marrano, para arriba. claro. Y morcilla, bueno, en fin. Bien, yo creo que vamos a terminar. Hay mucha historia aquí pues de por medio. Ya nos falta como medio año más de este libro. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias por cada persona que ha venido, Señor, porque ciertamente tú tienes interés en cada una de sus vidas. Gracias, Padre. No historia, Señor, sino el saber que tu palabra siempre se cumple. Nos podamos llevar al corazón con tinta indeleble que no se pueda borrar de ninguno de nosotros. De saber que sabemos que lo que tú has dicho se cumple. Y tú has dicho muchas cosas sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a adentrarnos, Señor, en lo que tú has afirmado sobre nosotros, a creerlo, para que conforme tú has hablado, se manifieste en cada una de nuestras circunstancias. Señor, así lo sea, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias,